mejor lo que le voy a preguntar, ya lo dijo a lo largo de su presentación, no sé, pero es algo que siempre me gusta preguntar, porque decía a mis profesores que son analistas de la conducta y en un doctorado desarrollan un tratamiento breve para de corte cognitivo-conductual. Una de las, yo soy un ignorante en el interconductismo, no se me hace muy fácil, he leído algo de Ribes, pero una de las críticas que hace Emilio Ribes a lo cognitivo-conductual es que dice que él no está de acuerdo porque es como regresar al antiguo problema cartesiano, que es cuerpo y mente, y él no está de acuerdo. ¿Qué opina usted de esa crítica que hace Ribes? Bueno, es que lo cognitivo-conductual abarca muchas cosas, en realidad. Yo debo señalar algo que creo que a mucha gente no le gusta escuchar, pero que es mi opinión en todo caso, que es lo siguiente. No hay una teoría cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es producto de la práctica clínica de los que la han creado, y es una mezcolanza de diferentes técnicas, que en algunos aspectos incluso me parece hasta contradictorio. O sea, mezclar lo cognitivo con lo conductual, como que las dos cosas son válidas al mismo tiempo, puede parecer contradictorio. Quizás esa es la percepción que tiene Ribes. Ahora, las técnicas que se utilizan tienen que probarse y demostrar empíricamente su validez. Eso creo que eso es necesario. Tampoco podemos ser dogmáticos, ¿no? y simplemente asumir ideológicamente cierta postura y negar evidencias sobre la utilidad que pueden tener muchos tratamientos para determinados tipos de problemas. Parece que hay evidencia que sostiene que muchas formas de terapia llamada cognitivo-conductual, pero que habría que especificar qué técnica es específicamente, son, digamos, las más eficaces para problemas emocionales, de conducta, etc. Entonces, eso creo que está fuera de discusión. Pero pienso que a la terapia cognitivo-conductual le falta consistencia teórica, le falta cierto refinamiento en cuanto a una explicación unificada de por qué funcionan esas técnicas, en función de una teoría de la conducta. Pero yo debo decir que este problema no es solo de la terapia cognitivo-conductual, este problema es de todas las psicoterapias, sea cual sea su origen, llámese gestáltica, humanística, existencial, hasta psicoanalítica. Las psicoterapias son producto de la experiencia clínica de quien lo creó. Casi ninguna de ellas deriva sistemáticamente de una teoría. Y yo creo que esa es una falencia que para algunos de repente no es importante, pero la teoría, una buena teoría puede orientar mejor la efectividad de una práctica. Eso es lo que creo que debemos también nosotros tener en cuenta y no olvidarlo. Bueno, muchas gracias por su ponencia muy interesante y la visión que usted lo propone también nos llama a reflexionar, ¿no?, sobre precisamente tanto la utilización de la contingencia, de los reforzadores, de la parte cognitiva y de la parte conductual. Sin embargo, yo quisiera conocer su opinión frente a lo siguiente. Aquí en las conferencias se ha venido diciendo dos cosas que a mí me han llamado un poco la atención, como por ejemplo el pensar que el futuro, entre las cosas más sobresalientes de la terapia conductual cognitiva, futuro podría ser la terapia a través del internet, como nuevos avances, ¿no? Y el segundo punto, de que sin embargo, de que la terapia cognitiva por sí sola no garantiza en algunos casos la efectividad del tratamiento, podría trabajarse con la terapia integrativa. ¿Cómo le ve usted el asunto de la terapia integrativa? Bueno, hay tres cosas ahí. Lo primero, sobre la terapia por internet, me voy a abstener de opinar porque no tengo suficientes elementos para poder hacer un juicio. Yo a veces en broma a los alumnos les digo, por ejemplo, ahora voy a dedicarme a voy a crear un programa para los adictos a internet y voy a hacer la terapia a través de internet. Bueno, es todo lo que puedo decir sobre eso. En cuanto a lo de la terapia integrativa, bueno, creo que a eso le llamamos eclecticismo también, no sé si vamos por ahí. Como dije, parece ser que hay evidencia de que ciertas técnicas son más efectivas con determinadas poblaciones y determinados tipos de problemas que otras.
Si es así, entonces el clínico debe hacer caso a esa evidencia, porque su obligación es darle a sus clientes lo mejor que la ciencia trae y es un deber de ética, diríamos así. Entonces, en eso creo que no hay discusión. El problema es si uno puede ser experto en todo, ¿no? Si un mismo profesional puede dominar todo esto y manejarlo con competencia. Eso creo que es esencial. Y la otra parte que me comentó fue sobre... de la parte de la terapia conductual cognitiva, perdón, de la psicoterapia integral. Ahora, yo lo que quisiera decir es algo. Por ejemplo, si nosotros aplicamos un modelo conductual cognitivo, obviamente sabemos que en un determinado paciente a veces nos queda un poco corta el aplicar una determinada técnica. Y en el contexto de la terapia, desde mi experiencia, considero que lo que interesa es el paciente. Y si bien es cierto, nosotros podemos echar mano de otras terapias como sería la terapia grupal, la sistémica, que no puede adaptarse como terapia sistémica porque esa tiene otra orientación, tiene otra manera de diagnóstico, pero puede tener herramientas de las cuales uno puede tomar para la terapia cognitiva. Yo creo que desde mi punto de vista no sería necesario de que uno sea terapista integrativo, porque es lógico, porque a veces yo pienso que el modelo ecléctico en algún momento funcionó desde el punto de vista Bandura, pero que utilizó seleccionando adecuadamente las técnicas y las aplicó, por ejemplo, en el campo de la educación de forma magnífica, ¿ya? Pero tal vez yo pienso que poniendo un término así medio popular, a veces pienso que la terapia integrativa no es como decir ni chicha ni limonada, es decir, es nada, porque al mismo tiempo podríamos decir que es lo mismo que un psicoterapeuta generalista, ¿no es cierto? Que puedes conocer de todo, pero que deberías especializarte en un tipo de terapia que puede ser grupal, cognitiva, sistémica, etcétera, para luego desde ahí partir para tomar herramientas de las otras terapias. No sé, en mi opinión, ¿qué opinaría usted? Bueno, como decía, pues, lo que pasa es que la psicoterapia es una rama de investigación relativamente autónoma de la psicología. Entonces, la psicoterapia sola hace su propia investigación, somete a prueba sus procedimientos, sus técnicas, y nos da un cuadro de para tal población y tal problema, tal técnica y tal técnica, lo cual es, como digo, relativamente independiente de las teorías psicológicas y de los avances de la psicología. Ahora, como digo, el psicoterapeuta debería estar informado de estas investigaciones para poder ofrecer a sus clientes lo mejor que esa investigación haya producido. Lo que sí me parece, lo cual está bien, ¿no? Lo cual creo que es indiscutible. Lo que sí me parece que falta es más integración entre la psicoterapia y la ciencia psicológica básica. Yo sí soy un firme creyente de que la práctica psicológica, ya sea clínica, educativa, organizacional, lo que sea, debe sustentarse en los principios psicológicos. Y esa práctica hasta ahora está relativamente separada. Miren los test de inteligencia que se crearon por necesidades sociales, económicas, hasta políticas, diríamos, pero donde la psicología nada, como ciencia, nada tenía que hacer, ¿no? Y hasta ahora, de alguna forma, esa desvinculación ha continuado, ¿no? Aunque ahora se tiende un poco a disminuir esa brecha. Entonces, eso pienso que es una falencia que debe de ir desapareciendo. Los ingenieros, por ejemplo, la ingeniería no es una rama autónoma de las ciencias físicas. El ingeniero aplica teoría física, ¿no? Claro, el estudiante de psicología, yo soy docente. Cuando les hablo a los estudiantes de teoría, los estudiantes hacen dos cosas: o bostezan o se les paran los pelos de punta, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el estudiante no valora la importancia de la teoría, ¿no? Y hasta cierto punto yo los comprendo también, porque yo también he sido estudiante y yo hacía lo mismo, yo también bostezaba muchas veces, ¿no? De leer a algunos autores. Entonces, lo que pasa es que hay buenas y malas teorías también, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero precisamente de eso se trata. Tiene que haber una mayor integración entre los principios psicológicos como fundamentación de la práctica del psicólogo, ya sea en la clínica o en cualquier otra área de la psicología. Esa es la única forma, pienso yo, de que la psicoterapia va a dejar de ser una suerte de, diríamos, como diríamos,
aplicación de cierta cantidad de sabiduría del clínico y va a llegar a tener una fundamentación científica más sólida. Aunque la terapia cognitivo-conductual de todas las psicoterapias incurre menos en ese pecado, diríamos así, incurre menos, pero no por completo. Y esa brecha pienso yo que se tiene que ir superando. Bueno, muchas gracias. ¿Quieres preguntar algo? Bueno, un minutito más para no dejarlo. Una pregunta bastante simple y cortita para que no nos atrasemos. Primero que nada, gracias por la presentación. Creo que deberían transmitirla por todos los altos parlantes de este edificio para que otras personas escucharan. Mi pregunta apunta al rechazo de la cognición como un concepto que describa algo estudiable. A lo largo de la presentación, usted hizo una diferencia entre cognición e historial de refuerzo. Teóricamente hablando, si nos basáramos en el aprendizaje como un fenómeno modificador del cerebro, ambos conceptos, ya sea la cognición o el historial del aprendizaje, hacen referencia a cambios en el encéfalo, pero siguen siendo conceptos abstractos. Mi pregunta en específico era si usted considera que en la literatura existe algún concepto que haga referencia de manera más didáctica a estos cambios que ocurren en el encéfalo a causa del aprendizaje, y si no existe, ¿cuál usted propondría? Bueno, hay que partir de un hecho. Lo que un individuo es en este momento, en esta fecha y hora que estamos acá, es el producto de todo lo que le ha pasado a ese sujeto desde que fue concebido hasta un segundo antes de ese momento. Ese es un principio fundamental. De esa forma evitamos también, digamos, el problema que se presenta cuando queremos relacionar eventos distantes en el pasado de la persona con su conducta actual, ¿no? Por ejemplo, un trauma infantil a los 3 años de edad y una neurosis a los 25 años de edad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llena ese vacío entre los 3 y 25 años? Bueno, no es que se llena, sino que el sujeto desde los 3 a los 25 años no ha estado en un limbo, sino que ha seguido en el mundo, viviendo, y le han seguido pasando cosas, y todo eso es lo que va a determinar si tiene o no tiene estos síntomas, ¿no? Bueno, es así. No conozco un término realmente. Lo que yo pienso es que, como todo fenómeno natural, la historia es simplemente una sucesión de eventos, nada más, ¿no? Que van ocurriendo, y que, como digo, el resultado actual de lo que es el sujeto viene a ser el producto de todos estos eventos. En ese aspecto yo pienso que el psicólogo debe seguir la ruta del físico. Cuando el físico explica un fenómeno evolutivamente, lo explica de la misma forma, ¿no? Es decir, qué acontecimientos han ocurrido. Por ejemplo, tal cometa se encuentra en tal posición en este momento, ya, pero ¿cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo fue que llegó hasta ahí? ¿Por dónde vino? ¿Con qué chocó? ¿Qué otra cosa le pasó? ¿Qué otro planeta lo atrajo? Etcétera. De tal forma que todo eso nos explica por qué está en ese lugar en este momento, ¿no? No sé si para eso los físicos usen algún concepto en particular. Si nosotros más o menos copiamos de la física, sin querer decir que la psicología debe hacer esa extrapolación de conceptos de otras disciplinas para todo, incluso vamos a evitar la necesidad de conceptos abstractos que pueden cosificarse y convertirse en un objeto de estudio por sí mismo, ¿no? Cuando es un fantasma únicamente, ¿no? La memoria y la cognición en gran parte son sucedáneos de la historia real del sujeto. Lo que le pasa realmente al sujeto se convierte en experiencia, y esa experiencia se convierte en un objeto de estudio por su derecho, por propio derecho, cuando en realidad, como decía Skinner, ¿no? No es el perro el que asocia los estímulos, es Pavlov quien los asocia. Es Pavlov quien los asocia, pero si tú dices que es el perro quien los asocia, entonces ahora surge un objeto de estudio, cómo el perro asocia los estímulos. Bueno, y agradezco mucho sus palabras. Muchas gracias.